Pensemos en el infinito. A ver, no es un número como tal, es más bien una idea. Pero, ¿qué idea? Una con una historia dramática, que llevó al pensamiento humano del terror más absoluto a un paraíso de posibilidades. Venga, vamos a ver cómo fue ese viaje. Aquí está el kit de la cuestión, la pregunta que tuvo de cabeza filósofos y matemáticos durante milenios. Parece simple, ¿verdad? Pues esta preguntita generó un debate tan bestia que partió en dos el pensamiento occidental. Y ojo, que la respuesta tardó más de 2000 años en aparecer. Y aquí es donde empieza todo el lío. Para los antiguos griegos, gente como Zenón de Lea, el infinito era un problema. Usaban paradojas, como esta de Aquiles y la tortuga, para demostrar que llevaba a conclusiones que no tenían ningún sentido. A ver, si el espacio se puede dividir sin fin, Aquiles tendría que hacer infinitas cosas para pillar a la tortuga. Y para Zenón, eso era, vamos, imposible. Y esto no era un juego, ¿eh? Para ellos era la prueba de que el infinito era algo ilógico, incluso peligroso. Claro, y de ahí viene lo que se conoce como el horror al infinito. Es que para los griegos, para entender algo, ese algo tenía que tener un límite, un peras, como lo llamaban. El infinito, el apeiron, era justo lo contrario, lo ilimitado, lo caótico, lo que no se puede definir. Vamos, una idea a evitar a toda costa si querías pensar con claridad. Y tuvo que llegar Aristóteles para, digamos, domesticar a la bestia. Hizo una distinción que fue, bueno, crucial, y que marcó el pensamiento durante siglos. Dijo, vale, vamos a ver. Hay dos tipos de infinito. Por un lado, aceptó el infinito potencial, o sea, un proceso que nunca acaba, como seguir contando números sin parar. Pero por otro lado, rechazó totalmente el infinito actual, la idea de que pudiese existir un conjunto con todos los números a la vez, como una foto fija. Fue una solución muy inteligente, la verdad, que permitió que las mates siguieran avanzando sin meterse en los jardines de Zenón. O sea que, para que nos hagamos una idea, el campo de batalla intelectual quedó así. Por un lado, esa idea del infinito como algo primario, sin límites. Por otro lado, las paradojas de Zenón diciendo, cuidado, que esto es peligroso. Y en medio, Aristóteles con su solución. Tranquilos, es solo un proceso que nunca termina. Y ahora viene lo fuerte, porque esta solución de Aristóteles no fue una idea más que pasaba por ahí. No, se convirtió en un auténtico dogma, un dogma que desterró al infinito actual del pensamiento serio durante, una cantidad de tiempo alucinante. 2000 años. Estamos hablando de casi 2 milenios. Para que nos hagamos una idea, es más tiempo del que ha pasado desde que cayó el Imperio Romano hasta hoy. Imagínense, durante todo ese tiempo, la idea de un infinito completo acabado era un tema tabú, una contradicción, algo que no tenía sitio ni en la filosofía ni en las matemáticas. Y esta frase del mismísimo Aristóteles lo deja clarísimo. Su visión dio a las matemáticas una base segura, finita. Los geómetras podían dibujar líneas tan largas como quisieran, pero sin tener que vérselas nunca con una línea de verdad infinita. El problema parecía resuelto, o mejor dicho, barrido debajo de la alfombra. Pero ya se sabe, las ideas prohibidas siempre encuentran la forma de volver. Y con el Renacimiento y la Revolución Científica, algunos pensadores empezaron a toparse con cosas muy, muy raras del infinito, cosas que no encajaban para nada con las viejas reglas. Fue una revolución a fuego lento, gota a gota. Durante siglos fueron apareciendo figuras clave, que empezaron a abrir grietas en ese muro aristotélico. Galileo y sus paradojas, Wallis, que le dio su famoso símbolo, y ya más tarde Bolzano, que defendió sin tapujos su existencia. Se estaba cociendo algo grande. Fijaos en lo que descubrió Galileo, que es una de las cosas más raras del infinito. Demostró que se podía emparejar cada número entero con su cuadrado. 1 con 1, 2 con 4, 3 con 9. La intuición nos dice que debería haber muchísimos más números enteros que cuadrados perfectos, ¿a que sí? Pues resulta que no. En el mundo del infinito, una parte puede ser igual de grande que el todo. Esto era tan raro, tan antiintuitivo, que la mayoría lo vio como otra prueba de que el infinito era un sinsentido, en lugar de pararse a pensar que quizás las reglas eran otras. Y entonces, a finales del siglo XIX, apareció él, el matemático que no solo no se asustó con estas paradojas, sino que las usó para construir una matemática completamente nueva. Su nombre, George Cantor. La herramienta que usó Cantor fue de una simpleza genial, la correspondencia 1 a 1 o biunívoca. Se dio cuenta de que la intuición nos falla con el infinito, así que propuso un método riguroso. La idea es, si puedes emparejar cada elemento de un conjunto con un único elemento de otro y no te sobra ninguno por ningún lado, entonces los dos conjuntos son, por definición, igual de grandes. Simple, pero demoledor. Vale, vamos a probarlo. Empecemos con algo que conocemos todos, los números naturales. El 1, el 2, el 3, los de contar de toda la vida. Esta va a ser nuestra regla para medir el infinito.
Y ahora cojamos solo una parte de esos números, los pares, el 2, el 4, el 6. A simple vista parece que hay la mitad, ¿no? Es de cajón. Pues no. Y aquí viene la magia, el momento clave de todo esto. Cantor demostró que se puede emparejar cada número natural con un número par, y solo uno. El 1 va con el 2 con el 4, el 3 con el 6, y así hasta el infinito. No sobra ni falta ninguno. La conclusión, aunque parezca una locura, es irrefutable. Hay exactamente la misma cantidad de números pares que de números naturales. El infinito actual jugaba con sus propias reglas. Pero Cantor no paró ahí, claro. A este primer tamaño de infinito lo bautizó Aleph 0. Y esto fue un paso de gigante. Por primera vez, el infinito dejó de ser una idea vaga, un proceso sin más, para convertirse en un objeto matemático con nombre y apellido. Era el primer escalón de una escalera que nadie había imaginado. Y aquí es donde llega su descubrimiento más rompedor. Cantor se hizo la gran pregunta. ¿Todos los infinitos son iguales? ¿Son todos del tamaño de Aleph 0? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos los puntos que hay en una línea? O sea, los números reales. Intentó hacer su truco del emparejamiento con los números naturales, pero no pudo. Y no es que no fuera lo bastante listo, no. Es que simplemente era imposible. La conclusión fue una bomba. El infinito de los números reales es un infinito por más grande que el de los números naturales. Así que Cantor no solo había conseguido domar al infinito, sino que había descubierto que no había un solo infinito. Había toda una jerarquía, una escalera interminable de infinitos, cada uno más y más grande que el anterior. Y que nadie piense que esto era solo una curiosidad para matemáticos. No, esta revelación lo cambió todo. Transformó las matemáticas para siempre, abrió campos de estudio que ni se imaginaban y dio una base mucho más sólida a lo que ya se conocía. Claro, al principio la idea de una torre de infinitos fue recibida con bastante rechazo por muchos, pero para otros, como el gran matemático David Hilbert, fue una auténtica revelación. Y esta frase suya es potentísima. Nos muestra perfectamente cómo lo que para los griegos era un horror, para los matemáticos modernos se había convertido en un paraíso, un universo nuevo y lleno de posibilidades por explorar. Al final, la historia del infinito nos enseña algo muy importante. Que las ideas que a una generación le parecen imposibles o una locura pueden ser la base del conocimiento para la siguiente. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué conceptos que hoy nos parecen absurdos o contradictorios están ahí simplemente esperando a que llegue su propio Cantor para abrirnos las puertas a un paraíso que ni siquiera podemos imaginar?